creo que a la mayoría de las personas, a mí particularmente, me gusta la comida que se denomina chatarra. Muchos hacen una cara porque dicen, sí, a mí también. Es muy rico, ¿cierto? O sea, a la mayoría nos gusta y todavía, a la mayoría, sí, todavía no ha habido un componente orgánico que reemplace algunas comidas chatarras. Y esta comida, usted ya sabe, es un término para referirse a todos este tipo de alimentos con altos contenidos de azúcares, sal, grasas saturadas, grasas trans y muchos conservantes e ingredientes procesados. Y aunque esta comida tiene buen sabor y a la mayoría de la gente le gusta, es mortal para la salud. Es mortal porque es la causante de un mayor riesgo de obesidad, depresión, problemas digestivos, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, cáncer y muerte prematura. Así es. De hecho, estuve mirando un estudio, después si quieres le doy la fuente, 1 de cada 5 personas hoy en día muere porque no se está alimentando bien y básicamente es porque está comiendo mucha comida chatarra. Alguna consecuencia tiene este tipo de comida. Y estos alimentos además tienen un componente que es adictivo y carecen de los nutrientes, de las vitaminas y de los minerales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Y aunque una persona los consuma, le parezca delicioso y se sienta satisfecho, por un tiempo no hay una fuente real de energía y el cuerpo no se nutre como debe. Y esto es una muy buena ilustración de lo que pasa hoy en día con el cuerpo de Cristo. Porque al igual que la mala nutrición en el cuerpo, hoy en día el cuerpo de Cristo está desnutrido. Y la razón es porque está siendo alimentada con comida chatarra espiritual. La mala enseñanza de la palabra abunda. Las opiniones personales prevalecen sobre la Escritura. Hoy en día la interpretación de la palabra depende de quien la lee y de lo que se le revele extrasensorialmente. Y se negocia la verdad de la Escritura por la comodidad personal. Y es que la comida chatarra espiritual te hace pensar que estás lleno. Te gusta por un momento. Te hace sentir bien, emocionado, feliz, pero no te nutre. No te nutre. No te hace crecer en tu fe y te deja con una gravísima inanición espiritual. Porque cuando la palabra no es interpretada ni enseñada correctamente, el peligro es mortal. Y por eso es que hoy vamos a estudiar varios versículos que nos muestran la importancia de interpretar correctamente la palabra. Y por eso este sermón se ha titulado "Oísteis que fue dicho, pero yo os digo". Y es parte de lo que hemos venido estudiando en Mateo, ¿no? 6 malas interpretaciones que nos dimos cuenta y que el Señor corrige. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 5 y vamos a leer solamente lo que ya hemos estudiado. Pero cuando yo estuve estudiando cada una de estas 6 malas interpretaciones, y seguramente cuando usted también las estuvo escuchando y las estuvo leyendo, un sentimiento que yo tuve fue ese, ¿no? Increíble cómo estos líderes religiosos malinterpretaban estos mandamientos. Era terrible o es terrible. Entonces quiero que comencemos o que continuemos leyendo estos versículos. Mateo 5, 21, 22, el primero. Solamente para hacer el énfasis, el cual ya sabemos. Mateo 5, 21, 22 dice: "Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego". Vaya al versículo 27 y 28. 5, 27 y 28 dice: "Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón". Salte al 31 y 32. "También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio". Continuemos con el 33 y el 34. "Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos,
no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Salte el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por último, versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La sensación que nos debe quedar cuando leemos esto es, estaban bien mal los fariseos. Estaban bien mal la clase religiosa. Porque en 6 ocasiones, y cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en muchas otras cosas, en muchos otros aspectos, el Señor los corrige de una mala interpretación. Esta sección ha sido parte de nuestro estudio por más de un mes y hemos podido ver cómo el Señor denuncia y corrige la mala enseñanza que los líderes religiosos tenían en esa época. Corrige 6 malas interpretaciones con esa palabra que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y en la primera parte de la frase el Señor cuestiona lo que dicen los antiguos, lo denuncia. Y en la segunda el Señor da la correcta interpretación de la ley. Y en este caso ellos afirmaban mentirosamente que Dios aprobaba el odio que tenían unos contra otros, que Dios aprobaba la lascivia en el pensamiento y el corazón, que Dios aprobaba el divorcio por cualquier motivo, hacer promesas y no cumplirlas, vengarse, y que Dios aprobaba aborrecer a los enemigos. Los líderes religiosos respaldaban sus conclusiones malinterpretando la Escritura. Y las consecuencias eran terribles, eran desastrosas, porque dejaban a la gente lejos de Dios y de hacer su voluntad. Pero el Señor corrige todo esto. Y aparte de mostrarnos el verdadero significado de los errores de los judíos, afirma la importancia de interpretar correctamente la Escritura. Y así como el Señor, hermanos, hoy en día necesitamos decir, oísteis que es dicho, pero la palabra dice. Necesitamos decirlo. Necesitamos decirlo. Ante la abundancia de la falsa enseñanza, el verdadero creyente debe decir, por ejemplo, oísteis que es dicho, Cristo fue herido para que seas sano físicamente y se hizo pobre para que fueras rico en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice, Cristo murió por nuestros pecados, por la enfermedad espiritual más grave del ser humano, para darnos vida eterna y no para sanarme de las enfermedades ni para hacerme rico. O también, oísteis que fue dicho, Dios no controla todo. Como una famosa predicación que anda por ahí de Andrés Corso. Dios no controla todo. El hombre puede decidir su destino, incluso si cree en él. Pero la palabra de Dios dice, Dios es absolutamente soberano en todo y nada pase sin que Él lo apruebe. Nada. Nadie puede venir a Dios si Él mismo no lo trae, porque el hombre sin Dios que está muerto. Muerto. Hermanos, y seguramente habrán más casos de estos. Hoy en día hay muchos, oísteis que es dicho. Y los verdaderos creyentes deben levantarse y decir, pero la palabra dice. Pero la palabra dice. Hay una necesidad trascendental por entender la importancia de que la palabra se enseñe, que la palabra que se enseñe sea correctamente interpretada. Por eso, hoy vamos a ver la importancia, la trascendencia de interpretar correctamente la palabra a través de entender cuál es el propósito de la interpretación bíblica y cuáles son las razones para interpretar correctamente la Escritura. Vamos a mirar esos dos puntos. ¿Cuál es el propósito de la interpretación bíblica? Y segundo, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos interpretar correctamente la Escritura? El propósito y las razones. Vamos al primero, el propósito. El propósito de la interpretación bíblica. Y para ello acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. Hechos capítulo 8, del 26 al 35. Y miremos lo que dice.
De hecho, y una cosa horrible de esa predicación que les mencioné de este señor, él decía, si Dios controla todo, le quedó grande por el mal que hay. Está loco. Ya se fue de frente contra el Señor. Es un irreverente. Y no me diga porque, y ahorita se lo voy a mostrar, no hay que denunciar la falsa enseñanza, porque sí hay que denunciarla. Bueno, tengan mucho cuidado, hermano. Ya va a ver lo vital que es importante entender la correcta interpretación de la Escritura. Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de la interpretación bíblica? Hechos 8, 26 al 35. Leamos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí está un hombre etíope, un hombre que no es parte de Israel, funcionario del gobierno, camino a su país, leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53. Felipe, avisado por un ángel de este hombre, fue a su encuentro y cuando lo escuchó leer le preguntó, versículo 30, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y a lo que el etíope respondió en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí vemos algo bien importante, y es que el etíope reconoce algo muy importante, muy trascendental, y es la necesidad de saber lo que quería decir el profeta Isaías. Cuando el etíope le responde, ¿y cómo podré entender si nadie me enseña? Él estaba mostrando la necesidad de saber lo que quería decir el profeta Isaías. Y luego en el versículo 34, el etíope le ruega a Felipe que le diga de quién está hablando el profeta. Ahí lo dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En la época había más o menos 2 o 3 interpretaciones con respecto a Isaías capítulo 53. El siervo del que hablaba ahí, ¿quién es? ¿Es Israel? ¿El pueblo de Israel? ¿Es el mismo profeta o es el Mesías que ha de venir? El etíope que dice, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el protagonista de esta escritura? Ahí lo dice, ¿de quién está hablando el profeta? Y nos está afirmando esta gran verdad, y es que había ¿qué? Una sola autoridad para el significado del texto, ¿cierto? Había una sola autoridad para el significado del texto. Y no solo había una sola autoridad, había solo un significado, ¿cierto? No solo había una sola autoridad, sino había un solo significado para poder interpretar esta escritura. El etíope reconoció también que la autoridad no era el mismo. No. Tampoco la autoridad provenía de ¿quién? De Felipe. No. Sino que el escritor inspirado es la autoridad. Y por eso Felipe dice, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿De quién dice esto el profeta? Él reconoció, el etíope, este incrédulo en ese momento, reconoció que no tenía derecho a elegir qué opción se adaptaba mejor a su experiencia personal, a su opinión o a lo que había escuchado. ¿No? Él entendió eso. Él dijo, yo no puedo saber quién es este si no me enseña. Y a partir de ahí, evidentemente, ¿qué hace Felipe? Aprovecha la oportunidad y a partir de esa escritura le comparte el evangelio de Cristo. Después vemos en el relato que este hombre va y se bautiza. Y esto nos enseña, hermanos, una gran verdad. Y es que en la interpretación bíblica, el propósito de captar el significado del texto
El propósito es captar el significado del texto que Dios quiere. Ese es el propósito, conocer lo que Dios dijo. No creamos el significado a partir de un texto, sino que tratamos de encontrar el significado que el texto ya tiene. El objetivo del intérprete, del lector, debe ser responder esta pregunta, y es: ¿qué pretendía el autor bíblico que entendieran sus lectores originales? ¿Qué pretendía el autor bíblico que entendieran sus lectores originales? Esa debe ser la pregunta nuestra. El objetivo de la interpretación es descubrir el significado original. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios quiso revelar a su pueblo en el pasado y en el presente. Eso es lo que quiso Dios revelar a su pueblo. Desafortunadamente, la tendencia de muchos hoy en día, ¿cuál es? Es ignorar la intención del autor en favor de esta pregunta: ¿qué significa la Biblia para ti? ¿Y qué significa la Biblia para ti? Y algunos dicen: es tan linda la Biblia, porque para ti significa una cosa y para ti significa otra cosa. No, la gente dice eso: para mí este versículo significa esto. Y otra persona, hablando del mismo pasaje, de la misma iglesia: no, para mí significa esto otro. Y eso no puede ser así. Esto, ¿sabe qué? Es una interpretación subjetiva de la Biblia. Y hoy en día es lo más común. Este es un enfoque, ¿sabe cómo es el enfoque? ¿Cómo lee el titulado? Es un enfoque farisaico. Porque estamos haciendo lo mismo que los fariseos y los judíos que acabamos de estudiar. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es un enfoque farisaico, en donde utiliza la palabra de Dios para justificar conductas que no son bíblicas. Y el problema con este enfoque es que lo que la Biblia significa para cualquier intérprete dado es irrelevante. Realmente es irrelevante. Porque el verdadero significado de la Escritura se encuentra en la intención del autor original, que muestra la intención divina de Dios, no en la interpretación del lector contemporáneo. No. La pregunta: ¿qué significa este versículo para mí? Es incorrecta, totalmente incorrecta, hermanos. Totalmente incorrecta. Más bien usted debería preguntar: ¿qué significaba este versículo antes de que yo naciera? Porque eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Un teólogo y pastor, Gordon Fee, dijo esto: un texto no puede significar ahora lo que nunca significó entonces. Un texto no puede significar ahora lo que nunca significó entonces, ¿no? O mejor dicho, el verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios originalmente quiso que significara cuando se habló por primera vez. Ese es el mensaje. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios va a permanecer. Punto. Ese enfoque subjetivo de ¿qué significa la Biblia para ti? ¿Qué significa la Biblia para mí? Debe rechazarse, porque no importa la opinión personal. No. Las escrituras, entiéndalo bien, son diferentes al intérprete. Si las verdades de la Biblia residieran en el hombre, no necesitaríamos la escritura. Pero el punto que nosotros debemos hacer cuando vamos a la escritura no es ¿qué significa este versículo para mí? Usted lo que tiene que hacer es someterse a lo que dice ese versículo. Tristemente, muchos creyentes hoy en día basan sus creencias sobre Dios no en una correcta interpretación de la Escritura, sino en una enseñanza pasada, en lo que espera que diga el texto, en lo que tiene sentido para la persona, en su propia experiencia o en su propia cultura o circunstancias. Por ejemplo, un par de ejemplos. Para algunos no tiene sentido que Dios haya creado la tierra en 6 días literales. No, eso, pero no. Y los millones, es que yo me vi Jurassic Park, ¿no? Y no tiene sentido. Entonces, como no lo entienden, crean una mezcla entre evolución y creación. Y dicen que cada día de la creación presenta o representa 1000 años. Y hermanos, esto es mal interpretar la Escritura. Se lo dice un antropólogo. Bueno,
¿Por qué? Porque de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 50 es una narrativa histórica. Es una narrativa histórica. ¿Qué está haciendo Moisés? Está narrando historia. Está narrando cómo se creó los cielos y la tierra, cómo fue el diluvio, que también es literal, y cómo fue la Torre de Babel y todo lo demás. Después llega a Génesis capítulo 12, va por Abraham y sigue narrando historia. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 nos muestra la creación perfecta de Dios. Pero algunos, como no tiene sentido en su cabeza, entonces ¿qué hacen? No, esto debe haber una mezcla ahí. No, eso de algún mico vendrá el hombre. No, hermanos. No, eso no es así. Eso no es así. No importa que para usted la escritura no tenga sentido. No importa. Usted tiene que someterse a la escritura. También, algunos dicen, o algunos creen, que sus experiencias espirituales tienen la misma autoridad de la escritura. Y validan la experiencia de personas que dicen haber visto a Dios, ido al cielo y vuelto, tener visiones y todo tipo de experiencias místicas. Dicen, bueno, pues es verdad. Y esto, hermanos, es poner las experiencias por encima de la palabra de Dios. Y eso tampoco lo podemos hacer, cuando lo que debemos hacer es que la Biblia juzgue la validez de mis experiencias. La Biblia tiene que juzgar. Bueno, o también puede pasar esto, cuando no interpretamos correctamente la Escritura, que una persona tiene el derecho, la autorización de divorciarse, de vengarse, de odiar a sus enemigos. Y como sabemos, la Escritura prohíbe eso, y eso es mal interpretar el texto bíblico. Juan Calvino, el gran reformador, dijo esto: la primera tarea de un intérprete es dejar que su autor diga lo que hace, en lugar de atribuirle lo que creemos que debería decir. No le ponemos el significado que nosotros queremos a la palabra. No le añadimos, no le quitamos. Eso tendrá una maldición terrible, y lo dice en Apocalipsis. Buscar el significado correcto de la Escritura es una exhortación constante que nos presenta la palabra de Dios. Mire 2 de Timoteo 2:15, por favor. 2 de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tiene que hacer un siervo de Dios? Usar bien la palabra de Dios. No decir lo que le parezca. No actuar como cree. Hay que usar bien la palabra de Dios, hermanos. Usar bien la palabra de verdad es tan importante, porque una correcta interpretación, escúcheme bien, lleva a una correcta aplicación. Una correcta interpretación del texto lleva a una correcta aplicación del texto. Si interpretamos mal la palabra de Dios, terminamos aplicando la Biblia de manera equivocada. Y por eso hay tanta falsedad. La interpretación tiene un efecto directo en la conducta del creyente. Directo. No es una cosa menor. No es una cosa como que, ay, sí, eso es un poquito ahí de desviación. Hay como ciertas cositas que hay en el texto bíblico. Déjelo. No. Por ejemplo, saber si el aborto es correcto o incorrecto. Saber la voluntad de Dios. Cómo ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos padres. Cómo reaccionar ante el sufrimiento. Y muchos otros temas de que dependen de la correcta interpretación del texto bíblico. Un escritor lo puso así: interpretar la Biblia es uno de los más importantes aspectos a los que se enfrentan los cristianos hoy en día. Se encuentra detrás de lo que creemos, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos con los demás y de lo que tenemos que ofrecerle al mundo. Es fundamental. Por eso es que esto no es un tema pasajero. Por eso es que después de analizar, de estudiar todos estos textos de Mateo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo dije, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque esto no es algo ligero. Usted debe tener un amor, una necesidad, un deseo, y ya lo vamos a mirar, por saber qué dice la Biblia como Cristo lo mandó.
No como usted piensa, no como se lo han dicho, no como, es muy famoso el término. No, es como Cristo mandó. El propósito de la interpretación bíblica es conocer el significado que Dios quiso darle, porque solo conociendo lo que Dios dijo, hará el efecto que Dios quiere. Solo conociendo lo que Dios dijo, hará el efecto que Dios quiere. ¿Usted realmente quiere saber que Dios está con usted? ¿Usted realmente quiere entender que Dios lo va a acompañar, que Dios lo va a guardar? Si usted está interpretando correctamente la Escritura. Porque si no, está siendo un Dios a su manera. Por eso es tan importante este propósito. Segundo punto de hoy. ¿Cuáles son las razones de interpretar correctamente la Escritura? ¿Cuáles son las razones de interpretar correctamente la Escritura? Y pueden haber más de las razones que voy a mencionar, y seguro las hay. Pero quise que estudiáramos 3 razones de la importancia de interpretar correctamente la Escritura. 3 razones de la importancia de interpretar correctamente la Escritura. Y la primera es que sin una correcta interpretación no podemos conocer a Dios y su voluntad para el ser humano. No podemos conocer a Dios y su voluntad para el ser humano. Mire lo que dice Jeremías 23, capítulo 23, versículos del 23 al 32. Jeremías 23, del 23 al 32. No podemos conocer a Dios y su voluntad para el ser humano sin una correcta interpretación. Jeremías 23 en adelante dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. 29. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hasta ahí. En estos versículos, Jeremías se dirige a los profetas y a los sacerdotes que se habían resistido a sus profecías y los condenó enérgicamente. Y la condena era básicamente porque estos falsos le decían al pueblo que iban a permanecer a salvo de sus enemigos así pecaran contra Dios. Y la razón de esta mentira es que ellos creían que Jerusalén iba a ser invadida porque Dios había prometido que iba a permanecer en el templo. Mire lo que dice, vaya atrás a Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4. Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4, que es otra denuncia de Jeremías. Y mire lo que dice ahí, Jeremías 7, 3 y 4. Dice así: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba. Ay, perdón, estoy en Isaías. Me fui un poquito, ¿no? Yo sí decía, yo esto no lo puse. ¿Ve que es tan importante? Jeremías 7, 3 al 4. Ahora sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cuál era la mentira?
Ellos decían, este es el templo de Jehová, el Señor ha prometido habitar aquí por siempre. Y si el Señor va a habitar aquí por siempre, entonces ¿qué? ¿No habrá ningún problema? No vamos a ser invadidos, no va a pasar nada. Y el problema con este mensaje es que los falsos profetas, ¿qué hacían? Creían solo una parte de lo que Dios había revelado. Una parte. El Señor sí prometió darle a su pueblo seguridad si ellos obedecían y si se arrepentían cuando pecaban. Sin embargo, los falsos profetas malinterpretaron la escritura a su acomodo y le decían al pueblo que Dios no los iba a castigar por su pecado. Y así, ¿qué fue lo que crearon? Un falso concepto de Dios. Un falso concepto de Dios y un falso concepto de su voluntad para ellos. ¿Y qué fue lo que pasó debido a que ellos creyeron esto? Vino el exilio y vino la consecuencia por el pecado de ellos. Terrible. Estos falsos profetas no enseñaron y malinterpretaron la escritura que vemos en Números, en donde dice que si ellos pecan, si no se arrepienten, va a venir la condenación, va a venir el exilio. Lo dice claritamente en Deuteronomio, pero ellos decían, tranquilos, templo de Dios, ¿no lo ve tan bonito? ¿No ve la prosperidad que tenemos? ¿No ve? Es imposible. No, para nada. Debido a esa mala interpretación, vino juicio sobre todo el pueblo. Hoy estamos en los días de Jeremías. Hay algunos que se hacen llamar cristianos y no tienen un concepto de quién es Dios y de su voluntad porque no se someten a la autoridad de la escritura y la interpretan a su acomodo. Déjeme darle un ejemplo que nos va a ilustrar todo esto. Y es un mal ejemplo de un versículo que ha sido mal interpretado y ha distorsionado una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Vaya conmigo, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y usted, tal vez algunos ni siquiera tienen que ir allá, pero necesito que vayan allá. Apocalipsis 3, 20. ¿Qué dice este versículo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos se lo saben, muchos lo han utilizado. Y este versículo se ha utilizado por muchos años, por muchas décadas, como una invitación de salvación para una persona, ¿cierto? Pero ¿será que Cristo está esperando a que una persona le abra la puerta de su corazón para salvarlo? Este versículo, y vamos a mirar un poco lo que significa, es parte de una sección de encargos, de amonestaciones y de exhortaciones que Cristo le hace a 7 iglesias diferentes. Específicamente, este versículo está en el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Y el problema de esta iglesia era que se consideraba rica, próspera y sin necesidad de nada, pero ignoraba su pobreza espiritual. Mire el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tal las palabras del Señor? El ministerio de la Odisea estaba lleno de orgullo, lleno de confianza en sí mismo, sin dependencia de Jesús para la vida espiritual y para dar testimonio. Y en este contexto es que Jesús lanza esta exhortación y lanza una severa advertencia diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este golpe es un golpe de disciplina y juicio sobre una iglesia que ha olvidado su misión. Este versículo es un serio llamado a la iglesia a arrepentirse por tener confianza en sí mismo, en su prosperidad exterior, mientras abandona el único mensaje que trae la salvación. Si la iglesia se niega a escucharlo, Él abrirá la puerta en juicio. Va a acabarlos. Pero si la iglesia abre la puerta a este llamado misericordioso y se arrepiente, Él entrará y cenará con ellos y ellos disfrutarán de su presencia. Este es el mensaje de Apocalipsis 3:20. Utilizarlo como una manera de que la gente llegue a salvación distorsiona el texto, distorsiona el significado original que Dios le dio. Pero además, como ya acabamos de ver, no solo distorsiona el texto, sino que distorsiona el mensaje de salvación. Esta no es la manera en que la Biblia muestra cómo una persona llega a salvación. No
nunca. Nunca se presenta el mensaje de salvación, de proclamación para salvarnos de nuestros pecados de esta manera. La salvación llega ¿cómo? Con la proclamación del evangelio y el arrepentimiento de los incrédulos. De esa manera llega. No lo puse ahí, pero vaya conmigo rápidamente a Hechos 3:19, que quiero mostrarle. De hecho, Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. Y Hechos 2 es el primer sermón de Pedro. Es el primer sermón de Pedro. Pedro está predicando de que los judíos mataron a Cristo y que por lo tanto tienen que arrepentirse. Eso es un poco el resumen. Y mire lo que dice Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pare ahí un momento. ¿Cuál era la sensación de la audiencia? Nos condenamos. Estamos muertos. Y por eso dijeron: ¿qué haremos? Y mire lo que dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse. Mire más adelante, Hechos 3:19. Ahí al lado, Hechos 3:19. Una vez más. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro no dijo: abre la puerta de tu corazón, haz esta oración, repite después de mí, tranquilo. No. ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntete, porque estás en grave peligro. Decirle a la gente que abra la puerta del corazón a Cristo para ser salvo le hace pensar a la gente que es nuestra decisión ser salvos. Y si Jesús está esperando, escúcheme bien esto, si Jesús está esperando a que yo lo deje entrar en mi corazón para salvación, esa puerta nunca se abrirá. Porque yo que estoy muerto, enemigo de Dios. Si Jesús estuviera esperando que yo le abriera la puerta de mi corazón, esa puerta nunca se abriría. Por último, esta mala interpretación de Apocalipsis 3:20 no solo distorsiona el texto, no solo distorsiona el mensaje de salvación, sino que lo que es peor, distorsiona a Cristo. Distorsiona a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le hace pensar a una persona que es su fe, que es la fe de una persona, lo que hace de Jesús el Señor. Pero Jesús es el Señor, se lo pida o no se lo pida. Él es el Señor del universo. Usted puede aceptarlo o rechazarlo, pero Él es el Señor de todo. Punto. Mire, no haces de Jesús el Señor, Él te hace creyente. ¿Listo? No haces de Jesús el Señor, Él te hace creyente. No se trata de que le pidas que entre en tu corazón, sino que Él entra en tu vida por su poder. Él rompe todo. Rompe tu incredulidad, rompe tu pecado y te da la fe para que creas en Él. Él rompe. Porque en nuestras condiciones no creeríamos en Cristo. No. Esta mala interpretación ha rebajado a Jesús del papel de un rey entronizado que hace su llamamiento a través de sus embajadores a alguien de rodillas esperando desesperadamente que lo aceptemos. Como si Él fuera quien necesitara nuestra aprobación. Ridículo. Ridículo. Hermanos, ¿cuál es el punto? ¿Qué vemos en este ejemplo? Y lo podemos extender a cualquier versículo que se malinterprete. Y es que si se malinterpreta la Escritura, se tiene un concepto equivocado de Dios y de su voluntad para el ser humano. Lo podemos extender a cualquier versículo. Mire este texto que es tan clarificador. Juan 7:38. Juan 7:38. Mire, Juan 7:38. El que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo hay que creer en Cristo? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo hay que creer en Dios? Yo creo en Dios a mi manera. No, es que no crees en Dios.
¿Cómo hay que creer en Dios? ¿Como la tradición me ha enseñado? Si la tradición es correcta, bien. Pero si la tradición, y si todos los años que pasaste en algún lugar te han enseñado equivocadamente, humíllate ante la palabra de Dios. ¿Cómo hay que creer en Cristo? Como dice la Escritura. Punto. Punto. Si la Escritura no se interpreta correctamente, pierde todo el poder que Dios le ha dado, porque lo que se dice no es lo que Dios mandó. Punto. Sigo con los puntos. Sin una correcta interpretación, la Escritura pierde cualquier autoridad. Cualquier autoridad. Y eso significa que cada palabra de la Biblia queda sin la autoridad de Dios. Y por lo tanto, no podemos conocer a Dios ni su voluntad para nosotros. No podríamos. No podríamos. Por eso es tan importante una correcta interpretación de la Escritura, para conocer a Dios y para conocer su voluntad. Segundo punto, sin una correcta interpretación no hay un crecimiento adecuado. Sin una correcta interpretación no hay un crecimiento adecuado. Vaya a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice ahí. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo es parte de una sección que comienza en el capítulo anterior, en el versículo 23, en donde Pedro está hablando de la manera como los creyentes llegan a la salvación. Mire lo que dice y leámoslo, capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos versículos? Que nacemos de nuevo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Recuerda Romanos capítulo 10? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Nacemos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora, en capítulo 2, versículo 2, Pedro nos está exhortando a anhelar esa misma palabra para crecer en salvación, que significa básicamente crecer en la madurez cristiana. Esa palabra del versículo 2, desead, significa anhelar intensamente algo, con la implicación de que quien anhela reconoce una necesidad, algo le falta a esa persona, y por eso lo desea y lo anhela. Y la comparación que Pedro hace con un bebé que tiene hambre y el creyente es muy clara y es muy ilustrativa. Así como un bebé hace notar con todas sus fuerzas y su necesidad de hambre, de comida, de la misma manera el creyente debe anhelar con todas sus fuerzas y hacer todo lo posible para ser saciado por la palabra de Dios. Pero de la misma manera que un bebé crece saludablemente si toma la leche materna, que es la leche más pura que necesita el bebé, así también el creyente crece espiritualmente sano si se alimenta ¿de qué? De la leche espiritual, ¿qué dice ahí? No adulterada de la palabra. No adulterada de la palabra. ¿Qué significa no adulterada? No adulterada significa literalmente sin engaño, sin diluir. Y también en algunas traducciones se traduce pura. Describe lo que no se mezcla con nada más. Y esa palabra se utilizaba en aquella época para describir semillas como el trigo, y cuando no estaba mezclada con la paja era trigo no adulterado. También se usaba para describir tratados como libres de fraude o inocentes. Los comerciantes de esa época, los comerciantes deshonestos, agregaban agua a su leche para obtener más ganancias. Y hoy en día también. No lo dice. Y hoy en día también. ¿Qué está tomando usted y yo? Leche adulterada. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Está diciendo que el único alimento que nutre al creyente, el único alimento íntegro sin diluir, es la palabra que no esté adulterada. Pregunta: ¿y cómo sabemos cuál es la palabra pura
¿Cuál es, perdón? La leche pura, no adulterada de la palabra. ¿Cómo sabemos? Bueno, la que dice lo que Dios dice. La que expresa el mensaje de Dios tal y como Él quiere. La que expone lo que fue revelado a los autores bíblicos y lo aplica correctamente. La que se basa en una correcta interpretación y muestra la verdad de la Escritura, así le guste o no le guste. Eso es. Hermanos, nada más que la leche pura satisface a un bebé y lo hace crecer saludable. Y nada más que la leche pura de la palabra de Dios satisfará verdaderamente a uno que ha nacido de nuevo y lo hará crecer espiritualmente bien. Y lastimosamente hoy en día hay innumerables grupos que se hacen llamar iglesias donde la palabra de Dios está siendo diluida por predicadores que quieren agradar a todos y que todos se sientan bien consigo mismos sin enseñar que el creyente, por ejemplo, debe morir a sí mismo y tomar su cruz todos los días. También hay otros que adulteran la palabra enseñando que Dios quiere que seas rico y sano, y si no lo eres es porque tienes un pecado escondido tuyo o de algún antepasado, fijo. Venga y miremos a ver usted ahí su tatarabuelo qué fue lo que hizo. Y así podríamos ir por diferentes casos, en donde lo que abunda es una adulteración de la palabra y el resultado son iglesias y creyentes falsos. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra que trae salvación ni que produce crecimiento espiritual. No se predica. No. Y esto, hermanos, es que no nos debe sorprendernos. Esto no nos debe sorprender. Porque es que la tendencia natural del hombre es tergiversar la palabra de Dios. No nos debe sorprender. A veces pensamos, no, pastor, es como se puso radical. No. Se puso ahí como medio a echarle el agua sucia a otra gente. Hermanos, esto no nos debe sorprender porque la tendencia natural del hombre es esta desde el Nuevo Testamento. Mire, desde el Nuevo Testamento, el Señor mismo nos dijo que son pocos los que entran por la puerta estrecha y son muchos los que van por la puerta ancha camino a la condenación. Y estos que van camino a la condenación por la puerta ancha, no se les dicen bienvenido al infierno y todos van corriendo para allá. No, son personas que se hacen pasar, iglesias que se hacen pasar por verdaderas, pero son falsas. Y por eso constantemente el Nuevo Testamento advierte, Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles, pilas con la falsa enseñanza, pilas. Mire, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 2 y 4. Vamos a ver varios, esos que están ahí. Mire, y esto es importante, y ya lo vamos a complementar con el tercer punto. Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo está siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Y las epístolas pastorales hablan mucho de este tema. Son instrucciones a los pastores, constantemente qué es lo que tienen que hacer. Y hay un tema repetitivo en Timoteo, primera y segunda, y en Tito también. Y es del cual estamos hablando. Mire 1 Timoteo, cómo empieza el texto, cómo empieza su carta. 1 Timoteo 1, 2 y 4. Dice así. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 2 al 4. Bueno, del versículo 3 al 4 dice así. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Cuál era el encargo primero que le escribió Pablo a Timoteo? Pilas con la falsa doctrina. Mucho cuidado. Y mire más adelante, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una vez más, otra advertencia, en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, hermanos, no son estos tiempos. Los postreros tiempos empezaron desde que el Señor ascendió a la tierra. Eso es lo que se denomina como postreros tiempos en la Biblia. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿qué dice Pablo? En estos tiempos, en estos que son los postreros tiempos, pilas.
porque hay muchos que apostatarán de la fe. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios? No son tan escandalosas, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Son disimuladitas. ¿Por qué? Porque hacen parecer de que es una buena enseñanza, pero no. No, abstente de esto. Colosenses habla mucho de eso y cuando estuvimos estudiando ese texto lo vimos. Ten cuidado de esto. Y tratan de mostrar que una falsa piedad, que es una mentira. Mire este otro versículo. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el tiempo, así como en el tiempo de Timoteo, que no estamos viviendo ¿qué? La sana doctrina. La palabra adulterada, ¿cuál es la advertencia acá? La palabra adulterada ni te salva ni te llena. Ni te salva ni te llena. Te hace sentir satisfecho por un momento. Te hace sentir que la reunión, estuvo chévere. El culto. No, sí, estuvo poderoso. Pero mira, como no es esa palabra una fuente saludable de alimento espiritual, causa una desnutrición espiritual terrible. Una desnutrición espiritual que termina llevando a las personas a la muerte en el infierno, porque los hace creer que son creyentes cuando no lo son. Por eso es que debemos asegurarnos de que la palabra que escuchamos sea realmente pura y correctamente interpretada, porque el cumplimiento, escúcheme bien, el cumplimiento del propósito de hacernos crecer depende críticamente de la pureza del producto. El cumplimiento del propósito de hacernos crecer depende críticamente de la pureza del producto. Eso es una ley de la vida. Si usted come buenos alimentos, tendrá una mejor salud. Pero si come comida chatarra todo el tiempo, ahí está. Diferentes tratamientos para sanarse. El propósito de hacernos crecer depende críticamente de la pureza del producto. La palabra pura de Dios no tiene segundas intenciones como tantas enseñanzas humanas, sino que tiene como propósito principal alimentar nuestra alma. No podemos cansarnos de escuchar y estudiar la palabra de Dios correctamente interpretada. No podemos cansarnos. No podemos ser necios diciendo que no prediquemos tanta doctrina. No, mucha palabra, pastor, mucha doctrina. No podemos ser necios pensando eso. Estaba leyendo un libro, decía que un buen pastor estaba predicando y se le fue el tiempo solamente 1 horita más, 2 horas predicando. Vamos a ver si eso nos pasa hoy acá, porque voy un poquito tarde. 2 horas predicando y el tipo no se había dado cuenta, este pastor no se había dado cuenta, y cuando llegó y dijo, discúlpenme, y toda su congregación dijo, no pastor, queremos más, y se quedaron como otras 2 horas. Mire, no podemos ser necios diciendo, no nos prediquen tanta doctrina, no, mejor tengamos un tiempo de ¿qué? ¿Cómo es que se dice? Ministración. No, a ver la guitarra, no. Una persona así no sabe lo que dice, porque aparte de la verdad no puede haber ayuda ni salud espiritual, punto. No lo hay. Así como la leche materna inmuniza a su bebé contra muchas enfermedades y nutre su crecimiento, así también la palabra de Dios no adulterada protege a los cristianos de las muchas enfermedades espirituales que abundan y nos nutre para crecer en el Señor. La correcta interpretación es lo único que produce crecimiento verdadero en el creyente. Lo único. Tercer y último punto. Sin una correcta interpretación, los falsos maestros se meten a la iglesia. Sin una correcta interpretación, los falsos maestros se meten a la iglesia. Mire lo que dice Hechos 20, 28 al 32.
Hechos 20, del 28 al 32. Dice así Hechos 20, 28 al 32. Y quiero contarle el contexto de este versículo. Este versículo, y ya lo vamos a mirar, está escrito a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los ancianos de la iglesia de Éfeso, en donde luego Timoteo iba a ejercer su testimonio. O sea, lo que acabamos de leer de Timoteo, ¿cierto? Pablo le está escribiendo a estos pastores unos 10 años antes. Mire lo que dice, Hechos 20, del 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, 31, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Como ya mencioné, estos versículos hacen parte de la reunión final de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo estaba a punto de ir a Jerusalén y luego iba a ir a Roma encarcelado. Y en el centro de esta reunión está la urgente advertencia a estos ancianos, ahí en el versículo 28, una urgente advertencia a los ancianos de cuidar la iglesia. En el versículo 28 Pablo les dice, mirad, mirad. Y esa palabra significa estad en guardia. Estad en guardia, estar atentos. Y en el versículo 31 hay una palabra que es velad. Y esta palabra significa estar alerta. Ellos tenían que estar en guardia y estar alerta. Y en el versículo 20, y en medio de estos dos versículos, del 28 y del 31, está la razón por la cual los ancianos deben estar vigilantes. Y es porque lobos rapaces se levantarán en medio de la iglesia. Hablando, dice ahí el texto, cosas perversas para destruir al rebaño. Versículo 29. ¿Qué estamos viendo acá? Una clara urgencia de Pablo por advertir a los ancianos, porque esto no era una simple posibilidad. Era una certeza que después de Pablo, dice ahí versículo 29, después de mi partida, dice, entrarán ¿qué? Lobos rapaces. ¿Y se acuerdan lo que leímos ahorita? Habían entrado ya. Poquito tiempo después. Pablo manda a los ancianos no solo a cuidar de la doctrina, sino a cuidarse a sí mismos. Algo muy importante, un equilibrio que siempre debe existir en el ministerio pastoral. El pastor debe cuidar de su enseñanza, que su enseñanza sea bíblicamente sana, así como debe cuidar la pureza y la santidad de su corazón. Y un pasaje paralelo está en 1 de Timoteo, mire 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice así. 1 de Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es que la única manera de cuidar la iglesia de los lobos es ¿cómo? Con la sana doctrina. Es con una correcta interpretación de la Escritura, porque los lobos no son fáciles de detectar. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, que los lobos vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas. Los falsos maestros nunca anuncian que son herejes, ¿no? No llegan diciendo los voy a engañar a todos. No. Además es que la dificultad para detectar a estos lobos, a estos falsos maestros, se incrementa. ¿Sabe por qué? Lo que dice ahí Hechos capítulo 20. ¿De dónde se levantan? De la misma iglesia. De la misma iglesia. Dice ahí el versículo 20, en Hechos capítulo 20, versículo 19, sí, déjeme llegar ahí, versículo 29, 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cómo así? De vosotros mismos. Es de adentro de las iglesias profesantes que los lobos se levantan. Hombres que alcanzan una posición como lo hizo Judas Iscariote o como Himeneo en Timoteo,
y son capaces de deserción, de apostasía, de herejía y traición, como Demas también, que en Colosenses Pablo lo alaba, pero en Timoteo ya lo ha abandonado. El Nuevo Testamento está lleno de estas advertencias sobre este tipo de personas. Y este ataque que surge dentro de la iglesia es casi siempre más destructivo que cualquier otro ataque que haya por fuera de la iglesia. Los adversarios terrenales más peligrosos del evangelio y de la iglesia no son los ateos delirantes que se paran afuera de la puerta gritando amenazas e insultos. Para nada, para nada. ¿Sabe quiénes son? Los líderes de iglesias que cultivan una conducta amable, amistosa, piadosa, carismática. Es que ese pastor habla tan lindo, me hace sentir tan bien. Este tipo de líderes, ¿sabe qué es lo que están haciendo? Destruyen los cimientos de la fe y tergiversan la palabra de Dios a su acomodo y a su conveniencia, porque piensan que tienen un sistema bíblico de la iglesia cuando es una falsedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo evitamos la entrada de estos lobos, de estos falsos? Mire, Hechos 20, 31 al 32. ¿Qué dice? Velad. Hechos 20, 31 y 32. Velad, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Qué podemos hacer para cuidar a la iglesia, para cuidar nuestras vidas de los falsos maestros? Nos consagramos a la enseñanza pura de la palabra y no cesamos de aprenderla. No cesamos de aprenderla. El problema que Pablo aborda en su mensaje a estos ancianos es más común hoy en día de lo que la mayoría de los cristianos quieren reconocer. Muchos dicen, hay mucha variedad de cristianismo. A mí se me hace, perdón la expresión, la voy a cambiar. A mí no se me hace lógico que Dios nos haya permitido interpretar la Biblia como algunos quieran y como otros quieran, y que ahí todos cabemos. No puede ser así. No puede ser así. Y esto es un problema de hoy en día. Y escúcheme bien, si tal peligro tuvo una iglesia como Éfeso, con el apóstol Pablo enseñándole a unos ancianos que los había entrenado personalmente y trabajado durante 3 años, noche y día, la amenaza es sin duda igual o peor hoy en día. ¿Qué entonces tenemos que hacer para que no entren los falsos maestros? Nos encomendamos a la palabra de Dios que nos sobreedifica. No dejamos de enseñar la Escritura, así como Pablo lo hizo en Éfeso, por 3 años, noche y día. Para que no entren los falsos, buscamos la correcta interpretación, la sana doctrina que nos edifica. Y usted, querida congregación e iglesia, no se puede cansar de eso. No se puede cansar de que el pastor o los pastores que estén en esta iglesia estén predicando constantemente la palabra, martes, jueves, domingo, y vamos a hacer un seminario sobre la palabra de Dios y vamos a seguir predicando la doctrina bíblica, porque eso es lo único que nos guarda. Preocúpese cuando yo esté haciendo otra cosa. Bueno, porque eso no es lo que manda la palabra de Dios. Porque hay una amenaza clara, y es que pueden entrar lobos rapaces a nuestra congregación para desviarnos. Bueno, tranquilos, no vaya a decir, uy, este es un lobo. Ahora no es que... Pero entienda el corazón de la palabra de Dios. Debemos cuidar la iglesia y debemos cuidar a personas también creyentes que conocemos, que no están en los mejores lugares. Mire, para que no entren los lobos, para que no entren los falsos, para que crezcamos, debemos tener una dieta rica y constante de la palabra de Dios, porque es lo único que nos hace estar en guardia contra los lobos vestidos de oveja. ¿Listos? ¿Cuál es el propósito de interpretar la Escritura? Es conocer lo que Dios quiso transmitir. Porque solo de esa manera podemos conocerlo a Él y a su voluntad para nosotros. Solo así podemos crecer espiritualmente sanos
y solo así podremos ser librados de los falsos profetas. Bueno, y de los falsos maestros. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a someternos a tu palabra, nos guste o no nos guste. Ayúdanos siempre a buscar la correcta interpretación del texto, porque cuando no la encontramos, no estamos encontrando tu voluntad, Dios, para nuestras vidas. Solo entendiendo qué es lo que tú nos quisiste decir, solo de esa manera, solo así podemos saber cuál es tu voluntad para nosotros hoy en día. Señor, ayúdanos a entender, te lo pedimos, Señor, a entender que cada palabra que tú inspiraste viene con tu autoridad y que debemos someternos para poder conocerte a ti y para poder hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo trascendental que es encontrar este precioso significado para poder crecer, Señor. Porque si no encontramos tu palabra como tú nos la transmitiste, no vamos a crecer como tú quieres y como debemos hacerlo. Ayúdanos también a guardar nuestra iglesia local particular, Señor. Que todos estemos como dice Judas, podamos defender nuestra fe, contender por la fe, no con un espíritu de superioridad nunca, sino con un espíritu de humildad, sabiendo que es tu gracia la que nos ha iluminado para entender tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Nos encomendamos a ti, Dios, y a la palabra de tu gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.